Todos los edificios religiosos tienen una orientación buscada. Lo fue así con las pirámides egipcias, con las hindús, en el mundo asiático y en el conjunto de civilizaciones de la antigüedad. El arquitecto y tratadista romano Marco Vitruvio nos cuenta perfectamente cómo era esta ceremonia. En el lugar elegido se clavaba una estaca. A partir de ahí, aquellos hombres trazaban una gran circunferencia en torno a este elemento. Donde la sombra se proyectaba con menor longitud era el norte. Ya solo tenían que poner unas piedras y elegir todos los puntos cardinales. Ese lugar elegido era el Axis Mundo, el cenit. A partir de ahí se levantaría el edificio. El mundo cristiano busca una orientación, oriente y poniente. Siempre el hombre cristiano orará hacia oriente. En este lugar, en el norte, en la puerta de coronería, estaría siempre las tinieblas, lo oscuro. Esa importancia de la luz se transforma luego con el conjunto vitral, con las vidrieras, en una parte de doctrina católica que tiene que ver con todo lo que ocurre dentro de esta catedral. Vamos a conocerlo hoy de primera mano en Bella Burgartis. 8 Magazine, Bella Burgartis, toma 1. Felipe Bigarny fue el arquitecto total. Venido de la escuela de Borgoña, supo plasmar lo aprendido en la escuela francesa con el Renacimiento español que comenzaba en ese momento. ¡Corta, Desde luego corta! Que hay una niña ahí detrás. Pero otra vez la niña está aquí. ¡Corta, corta! Mira, si te parece, yo creo que te pones más o menos ahí porque a la que vienes de... Entro por la girola. Eso es, vienes por ahí y te pilla justo el ángulo del rosetón. Vale, y el cimborrio lo dejo a la izquierda. Eso es. Entonces, pero otra vez está la niña, está aquí. Es que alguien la retire, por favor. Hola. Hola. Eres la niña que siempre sonríe. ¿Y tú no sonríes? No puedo, no nos dejas grabar. Siéntate conmigo. Tú también sonreirás cuando veas la luz. Pero, ¿eres real o eres otro espíritu del gótico? No, soy real. Como la luz, como el vidrio. ¿Y cómo te llamas? Pilar. Bueno, pues ya la han visto ustedes caminando por la catedral. Estamos con la profesora Pilar Alonso Abad. Pilar es profesora, es licenciada en Filosofía y Letras en la especialidad de Geografía e Historia y en Humanidades, en la especialidad en este caso de Patrimonio Histórico. Es doctora en Humanidades con una tesis doctoral titulada Actividad Artística en el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas y es profesora del área de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, adscrita a las secciones en las cuales sobre todo desarrolla su especialidad en vidrio y patrimonio. Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tengo que decir que a mí Pilar me parece una de las sonrisas de Burgos, una sonrisa franca, una sonrisa ufana. Solo la he visto una vez emocionada, que fue precisamente en la presentación de este libro, del cual vamos a hablar después. Y yo no sé, Pilar, si eso tiene que ver, esa sonrisa tuya, con esto, con un rosetón, con el vidrio, con una catedral. Sí, por supuesto. Tengo la suerte y la fortuna de poderme dedicar a algo que me ha gustado toda la vida y bueno, es un placer además con unos ejemplos, con un patrimonio vidriero como el que tenemos aquí en nuestra catedral. ¿Cuándo fue la primera? Nuestra sección
con la que empezamos siempre. ¿Cuándo fue la primera vez que crees que viniste a la Catedral de Burgos? Bueno, no lo recuerdo muy bien porque desde pequeña tanto mis padres como mis abuelos me trajeron aquí a la catedral y bueno, pues en diversas ceremonias, en festividades, sobre todo de las festividades más solemnes, en Semana Santa, en la ofrenda floral a la Virgen y bueno, pues tengo recuerdos impresionantes porque tanto con ellos como con mis padres, con mis abuelos, fui descubriendo cada uno de los espacios de la catedral, cada una de las festividades de la iconografía y eso es lo que recuerdo más de pequeña. Y si hay alguien que ha estudiado la catedral, eres tú precisamente, también otros como René, el cual ha pasado por aquí, y otros que pasarán, pero ¿cuál es tu espacio preferido, con y sin vidrio? Bien, yo creo que uno de los sin vidrio, el lugar más emblemático para mí es justo debajo del cimborrio. Es el centro neurálgico de la catedral, el lugar más importante de cualquier catedral y desde allí, bueno, pues se puede ver toda la majestuosidad de todo lo que esa doctrina que quisieron imprimir los hombres, no solamente los de la Edad Media, sino a lo largo de toda la historia. Se ve, bueno, pues el altar mayor, los dos transeptos, esa imagen tan fabulosa de la escalera dorada, al otro lado el resultado sarmental, todo lo que es la majestuosidad y del significado pleno de una catedral, para mí ese. Y por supuesto con vidrieras, quizá las tengo mucho cariño a todas, pero de todas ellas la más emblemática el rosetón del Sarmental, por muchas razones. Y siempre que se habla de vidrio, siempre que se habla de catedrales en torno a esa majestuosidad que da la luz, algo inherente al gótico por supuesto, sí. Hablamos de León. Pero ¿cuáles son otras catedrales, sobre todo en Europa, que tengan una relevancia en torno al vidrio? Bueno, fueron muy importantes también la catedral de Notre Dame, la Sainte-Chapelle de París, también la catedral de Colonia, que también influyó en trabajos que se están realizando ahora también en vidrieras, y en España majestuosas, bueno, pues todas las góticas hasta las últimas, hasta la de Sevilla y Granada. Especialmente hay que destacar cómo, por ejemplo, los maestros que trabajaron aquí, los talleres en Burgos, influyeron también en la estela de muchas catedrales españolas. Entonces, esa es una de las cosas que ahora estoy investigando, tanto, o sea, las secuelas, la influencia que pudo ejercer la obra imprimida aquí en la Catedral de Burgos, en otras y bueno, y en Europa, pues ya digo, fundamentalmente Francia y Alemania. Fíjate, siempre asociamos tu figura al vidrio. José Luis Corral, en su novela El número de Dios, hace un personaje que es una mujer trabajando en las obras de la catedral. ¿Crees que la mujer tuvo un papel importante en la construcción de la catedral? En la construcción y en la influencia a lo mejor quizá de cómo, de qué directrices, de qué iconografía, de los elementos, a lo mejor del gusto estético. Pero no hablo del poder regio o del nobiliario, sino la mujer de a pie. ¿En algún momento pudo participar de algo en la construcción? Bueno, participaban sí con talleres, por ejemplo, los talleres que eran gremiales muchas veces, pues si fallecía el maestro director, bueno, pues la viuda era la que se encargaba al principio de hacer las gestiones, era un poco la regidora, la gerente de ese taller. La mujer siempre ha tenido alguna relación, pues bien con los maestros artífices o quienes lo promocionaron, como mecenas y como parte influyente en los constructores o en los artífices que lo realizaban, sí. ¿Cambiarías algo de esta catedral? No, hubiera cambiado a lo mejor el haberla limpiado y restaurado, que era una cosa que necesitaba pues bastante, pero ahora tal y como está se ha hecho una gestión magnífica de conservación, de restauración, de rehabilitación y de acondicionamiento y sobre todo de dar a conocer y a difundir a toda la sociedad el patrimonio que atesora, que es mucho. Cuando das clase en la universidad, ¿crees que hay una diferente percepción? Tiene que haberla, porque unos son originarios, otros no, pero entre los alumnos burgaleses y los de fuera, o un cariño especial, un conocimiento sobre todo por parte de los burgaleses y los que no son de Burgos. Sí, los estudiantes de Burgos tienen, bueno, pues ya experiencias de haberla visitado, tienen muchos recuerdos, la miran con otro cariño, y lo que sí que se detecta también, bueno, por lo menos yo desde mi experiencia, son algunos estudiantes internacionales pues que vienen a estudiar exprofeso algún tipo de material en un doctorado europeo en el que participo, bueno, pues como ya vienen conociendo materiales específicos u obras o estudios o investigaciones que se han realizado sobre esos materiales y que sí, lo ponen de ejemplo y además comparándolo con otros de otros lugares europeos y americanos también. Fíjate, te estaba diciendo, y lo creo de verdad, que eres una de las sonrisas de Burgos y esa franqueza que tiene tu boca cuando sonríe, no sé si se turbaría un 13 de junio de 1913 en el castillo cuando te voy a poner delante al general Dubreton y está a punto de volar el castillo y destrozar parte de las vidrieras burgalesas. ¿Qué le dirías? Sí, que no lo hiciera, o sea, por nada del mundo. O
son de esos actos que se puede arrepentir bueno, pues toda la sociedad y toda la sociedad, el resto de la historia, porque se pierde mucho patrimonio. Es hacer una herida, no solamente es hacer una herida física al esto, sino es una herida en el corazón, en la identidad, en la cultura de un pueblo, de una tradición, y no solamente de ese lugar, sino prácticamente de toda la humanidad. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, vamos a hacer este recorrido por la propia catedral, pero ahora quiero que me hables, tenemos una sección que es los libros que nos hablan de la catedral, y esta obra maravillosa que yo vi presentar, pergéñanos qué es lo que cuenta dentro para que tú aparte nos lo transmitas en la propia SEO. Bueno, pues esta obra fue distinta por la innovación que supuso, porque ha sido hacer un estudio completo, un catálogo razonado de todo el corpus vidriero de la historia. Se hizo una identificación de todos los conjuntos, maestros, artistas, promotores que lo llevaron a cabo, así como las actuaciones a lo largo de la historia para conservarlo, mantenerlo o restaurarlo. Por otro lado, por la metodología que se aplicó, que es interdisciplinar, desde las ciencias, las humanidades, la conservación y la restauración. Y luego, por último, por las novedades e innovaciones que se pudieron constatar y encontrar, además de las 3 diferentes etapas de la actividad artística en Europa y en España, y Burgos es un ejemplo de esas 3 etapas. Primero, que Burgos fue puntero en el asentamiento y la llegada de este arte del fuego a la península ibérica, e inmediatamente después se convirtió en un centro de creación imprescindible para la vidriera medieval. Después, porque su rosetón de Sarmental es uno de los más antiguos que se conservan en la península, y como también en Burgos, también en la Edad Media, se aplicó una tecnología singular de creación de un tipo de vidrio, el vidrio rojo. Posteriormente, cómo llegó al cenit en la época dorada, entre mediados del siglo XV y principios del siglo XVI, en la que, bueno, aquí se sentaron maestros europeos cuya estela influyó en conjuntos vidrieros del resto de la península. Y además, como fue un centro de comercio del vidrio de color. Y luego, finalmente, ya en la Edad Contemporánea, cómo fue el resurgir de la actividad vidriera, donde participaron el 80% de las casas internacionales más importantes que había en Europa para reconstruir y para devolver la luminosidad y el cromatismo que un día hubo en la catedral. Nos trasladamos a la catedral y Perfecto. Nos cuentas en una serie de 3 programas que vamos a tener, pero en este primero, las vidrieras medievales de la catedral de Burgos. Gracias, Pilar. Fenomenal. Bueno, pues nos encontramos casi nada en la escalera dorada. Hemos pasado de aquel lado del rosetón a este. Es significativo porque la luz ilumina el vidrio, se convierte de luz natural en luz artificial. Y Pilar, estamos ante el maravilloso rosetón. Yo lo primero que te tengo que preguntar es cómo lo hicieron. En su estructura, esos 61 vanos, ¿cómo los hicieron? Sí, bueno, los rosetores eran una estructura especial dentro de las catedrales, y cuando se proyectó, se estaba ya, totalmente proyectado absolutamente toda la iconografía, la luz, los colores, todo lo que se iba a recrear, absolutamente todo. Y tenemos la luz atravesando el vidrio. Es un concepto también que cambia la religiosidad. ¿En qué forma? Sí, bueno, las vidrieras, la utilización del vidrio, la verdad es que no fue una novedad, porque ya existía desde la antigüedad. Lo que sí que fue una novedad fue las novedades tecnológicas que permitieron aplicar el vidrio a la arquitectura, y esto fue en el gótico, en la Edad Media. Tenía que representar, por un lado, el mundo visible, lo tangible, y por otro lado, el mundo invisible, que eso es mucho más difícil de representar. ¿Cómo se representa la fe, lo sublime, la doctrina? Bueno, pues para eso el hombre medieval recurrió a las artes, porque las vidrieras son un arte del fuego muy simbólico y muy versátil. Todos los elementos tienen una función, y entre otros, las ventanas son el símbolo de la comunicación entre el cielo y la tierra. Esa luz tenía que ser cambiante, trascendental, y al mismo tiempo, bueno, pues teñida de color. Metafóricamente, cuando la luz del exterior atravesaba esos vanos, hacía que todas esas escenas cobraran vida, y era representar la actualidad de la fe en el momento de los fieles. Sabemos, Pilar, que esta parte del transepto está ya finalizada en 1230 y con él, precisamente, ese rosetón. Es la parte más antigua de nuestras vidrieras y tiene algunos elementos que son específicos, las marcas de cantero, el rojo de Burgos. Sí, efectivamente. Concretamente, la Catedral de Burgos atesora y conserva un corpus vidriero que representa perfectamente lo que ha sido la tradición histórica de la vidriera en Europa y en la península ibérica. Cuando el rey Fernando III el Santo y el obispo don Mauricio configuran lo que es la catedral, ya para ese momento ya había todo un programa iconográfico de las vidrieras para todos los ventanales de la catedral.
Desgraciadamente, bueno, pues por diversas circunstancias a lo largo de la historia, solamente han sobrevivido esos dos conjuntos, el rosetón de la puerta del Sarmental y los dos óculos de las puertas menores de la fachada de Santa María. En cuanto a la iconografía de este, ya lo vemos en tu libro, desde el obispo hasta el pueblo llano, el Castilla y León representado. Exacto. También. La iconografía es realmente muy rica. Está presidida por un obispo vestido de pontifical y con sus insignias a la dignidad que representa, con mitra, con báculo, el anillo y bueno, porta el báculo con la izquierda mientras con la diestra imparte una bendición a los fieles y está acompañado de dos diáconos ceriferarios portando una vela que le flanquean a ambos lados. El siguiente registro concéntrico lo ocupan los escudos heráldicos de Castilla y de León, para hacer referencia a que la monarquía apoya a la Iglesia en esta transformación. Que hemos hecho ya, A continuación, el siguiente registro es el que hace alusión a 20 escenas de las más representativas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es decir, se cumplió la promesa de cómo da su vida por la salvación del hombre. Y el último registro concéntrico hace alusión a toda la sociedad, puesto que están representados diferentes personas de toda índola, jerarquía y condición social para representar a toda la sociedad, puesto que toda la sociedad está llamada a la resurrección y bueno, a poder alcanzar el cielo. En definitiva, lo que iconográficamente este rosetón transmite son la transmisión de las enseñanzas de Cristo a través del obispo y por otro lado la comunión de los fieles de la Iglesia militante y triunfante para entre todos poder alcanzar esa resurrección. Hay que destacar también que este rosetón es una obra de importación, tanto de artistas como de materiales. Hasta entonces no existía una clara tradición de la vidriera asentada en la península. Los primeros conjuntos vidrieros que se realizaron fueron el conjunto vidriero del Real Monasterio de las Huelgas, en Burgos. Y entonces, bueno, pues en un principio se trataron de maestros franceses, tenían perfectamente conocida la técnica, los procedimientos de elaboración de las vidrieras y el lenguaje nuevo que estaba extendiéndose en esos momentos por toda Europa, el del gótico. Y ellos fueron los que formaron a artífices hispanos en esta tradición, en este arte del fuego, y con ello también el material, un material que era de muy buena calidad y bueno, pues cómo se trataron y cómo se han conservado en muy buena medida, porque también podemos estar muy orgullosos de este patrimonio vidriero que tenemos, que el rosetón, a partir de todas las vicisitudes, avatares que ha habido a lo largo de la historia, se conserva en muy buen estado. Tiene, bueno, pues de los 61 huecos solamente se perdieron totalmente 13 y 4 quedaron mutilados, de forma que podemos poder presumir y estar orgullosos de un conjunto medieval muy bien conservado en nuestros días, que representa perfectamente la tradición vidriera medieval y en España. Bueno, pues una tradición que además fue muy pujante en Burgos hasta el siglo XV, es como se cuenta así en tu libro, como los talleres de vidrieras evidentemente tuvieron esa pujanza. Y si te parece, aunque haremos esa serie de programas durante este año, nos vamos a ver los óculos de las puertas de Santa María. Sí, adelante. Bueno, Pilar, pues nos hemos trasladado a ver otro conjunto de vitrales, en este caso los óculos, otra de las partes más antiguas de este conjunto de vidrieras de la Catedral de Burgos. Exacto, son los óculos de las puertas menores de la fachada de Santa María. Se encuentran descontextualizados de su lugar original y son de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Representan a dos escenas, dos personajes, un santo obispo y el arcángel San Rafael. El santo obispo, bueno, tendría la misma iconografía y significado que el obispo que preside el rosetón del Sarmental, y la imagen de San Rafael es curiosa porque es que es uno de los arcángeles que tiene un significado más completo en cuanto a las vidrieras. Su nombre deriva del hebreo, que significa Dios sana o medicina de Dios, por eso se lo suele representar con un pomo de medicina para recordar, bueno, pues a las personas o las facultades de curar tanto las enfermedades físicas como espirituales, es decir, los pecados. De ahí que, bueno, pues sea patrono de todos los que padecen enfermedades físicas, quienes las sanan, y también las instituciones que procuran pues su atención, los hospitales, por ejemplo. Bueno, pues se encuentra además en esa puerta, que es la puerta norte, que está más cerca del Camino de Santiago, porque junto con San Roque y San Cristóbal es uno de los patronos de los viajeros. Y bueno, además presentando ese pomo de medicina, recuerda que también esta puerta de Santa María también se llama Puerta del Perdón, porque por esta puerta accedían las personas que querían acceder al perdón de sus pecados. Bueno, pues con este primer bosquejo que hemos hecho del conjunto vitral
de la Catedral de Burgos. ¿Nos prometes que Prometido. tu sonrisa, sobre todo, esa sonrisa diáfana del vídeo, nos acompañará en otros 2 programas en los que veremos otras épocas, otros conjuntos, desde luego históricos de esta catedral? Fenomenal. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.